Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la doctora Aida Castilleja. Bienvenida, Aida. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Gracias. Y con ella vamos a platicar de un tema que iremos desmenuzando sobre la conversación, que llamaremos en principio Curicuauheri Quinchecua. Curicuauheri Quinchecua. Bien, pues bienvenida ante estos micrófonos. Nada más, solamente les mencionaré que la doctora Aida Castilleja es licenciada en... La doctora Aida Castilleja es licenciada en Antropología Física por la ENA, maestra en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y a grandes rasgos simplemente diremos que ha dedicado la mayor parte de su vida al estudio de la cultura purépecha, sin entrar en tantos detalles. Pues bienvenida, vamos a hablar de esta fiesta que, bueno, la llamamos así por decirlo en español, era el Año Nuevo Purépecha, pero que el nombre correcto es Curicuauheri Quinchecua, como decíamos. ¿Qué es esta fiesta? ¿En qué consiste? ¿Cómo nació? ¿Cuál es su origen? En fin. Pues esta celebración es muy interesante. Es una celebración que nació hace 32 años y es una celebración que tuvo desde su nacimiento, digamos, un claro sentido de buscar caminos, de buscar vías para la reorganización de los pueblos, para el fortalecimiento de la identidad y para como una forma de mediar en muchos conflictos que había entre las comunidades. Entonces empezó en 1983, este año se celebró el año número 32 en la comunidad de Uricho, que es una de las comunidades del lago. Y esta fiesta se llama en español la Fiesta del Fuego Nuevo, la renovación del fuego, y es el inicio de lo que se considera el Año Nuevo Purépecha. Por eso al inicio de la fiesta se le bautizó como Año Nuevo Purépecha y hace aproximadamente unos 3-4 años ya se formalizó al nuevo nombre, que es Curicuauheri Quinchecua. ¿Y esto se adapta a algún calendario agrícola, algún calendario...? Es bastante interesante porque esta celebración que fue a iniciativa de un grupo de profesores, profesionistas, investigadores, intelectuales, tanto del propio pueblo purépecha, pero también de otros que no eran purépechas, como por ejemplo el padre Agustín García, quien era sacerdote, pero también antropólogo. Y participaron personas que fueron egresados de la maestría de etnolingüística, aquella que se formó hace muchos años, hacia los 70s, en Pátzcuaro, en donde participó Guillermo Bonfil, por supuesto, de manera muy destacada, entre otros, y fue con el ánimo de generar este cuerpo de intelectuales, ¿no? Ellos organizaron, pensaron, idearon esta celebración que tuviera como finalidad justamente generar y fortalecer los vínculos entre los pueblos de la región, como los conflictos agrarios entre comunidades, pero también conflictos al interior de las comunidades, ¿no? Entonces es una fiesta bastante reciente. Es una fiesta muy reciente. Ajá. Con un claro sentido étnico, o sea, y política en el amplio sentido del término, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una que tuvo muy claro el énfasis del fortalecimiento de las identidades en la región. ¿Y nace como iniciativa del Colegio de Michoacán? No, una iniciativa de este grupo de intelectuales, profesionistas, lingüistas, y generan la propuesta. Y la propuesta desde el inicio es que tuviera que fuera una celebración que se rotara entre los pueblos, que no fuera
como una celebración que se hiciera en todos los pueblos, no, sino era una, ahí se concentraba y se definía de manera alternada la sede de la celebración, ¿no? ¿Y qué pueblos son estos? Son todos los pueblos de la región, que son... El número siempre es muy impreciso porque uno dice dónde pones la línea de hasta aquí llegó lo purépecha o hasta aquí no, y justamente eso ha sido parte de la discusión. Y lo interesante, bueno, entre las muchas cosas interesantes de la celebración es cómo han tenido que ir acordando los términos de la celebración, ¿no? O sea, no es que tenga un formato definido y no, se ha ido conformando al paso del tiempo, se ha ido complejizando y han tenido que generar muchas discusiones y criterios, ¿no? para la organización de la celebración. ¿Y si ha funcionado en cuanto al fortalecimiento de las identidades colectivas? Sí, siempre, o sea, los purépechas son por principio litigantes, ¿no? O sea, son toma de acuerdos, hay cuestiones de conflictos que ellos saben si salen al público o no, todo el tiempo están negociando elementos, ¿no? Y esa parte hace que la celebración sea muy dinámica. Y muy variable, como nos decías. Muy variable. ¿Se podría hacer una especie de esquema de narrativa de cómo transcurre la fiesta, cómo es la fiesta, Ajá. qué elementos en común tienen, con todas las variantes que mencionas en los diferentes pueblos donde se desarrolla? Bueno, cuando hablamos de la fiesta, como en muchos otros pueblos indígenas, esto lo vemos todos quienes investigamos los pueblos indígenas. Yo formo parte del Programa Nacional de Pueblos, de Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, y esto es así como tema común, ¿no? La fiesta hay que verla no como el momento de explosión, ¿no? No como el día de la fiesta, sino la fiesta hay que entenderla como todo el proceso de la organización de la celebración, ¿no? Que se lleva todo un año, por lo menos, ¿no? Y este caso no es la excepción. ¿Cuándo empieza o cuándo termina la fiesta? Podríamos, como es una cuestión cíclica, podríamos pensar que la fiesta inicia cuando se enciende el fuego, ¿no? Cuando se enciende el fuego es el momento en el que, pero al mismo tiempo ese encendido de fuego es la culminación del ciclo anterior, ¿no? Claro. Y una vez que se enciende el fuego en la comunidad que ese año fue sede de la fiesta, es porque ya se anunció cuál es la siguiente sede. Entonces termina la fiesta, o sea, se enciende el fuego, y a la siguiente semana la comunidad que fue sede lleva los símbolos a la comunidad a donde se va a celebrar la fiesta al año siguiente. Y a partir de ese momento, desde la recepción de los símbolos, ya la comunidad que va a ser sede al año siguiente empieza todo un proceso de organización que va a tener que ver con varias vertientes. Una va a tener que ver con un proceso de acompañamiento que les hacen el Consejo de Autoridades de la celebración. Este consejo se forma por todos quienes han fungido ya como cargueros de la fiesta, y se suman a este grupo quienes asumen como cargueros la celebración. Me llama la atención el nombre carguero, porque como que en otras regiones del país se habla de mayordomías, sí, pero aquí son cargos, son cargueros. Sí, son sistemas de cargos, y el cargo es justamente el cargo que te confiere la comunidad, ¿no? Es lo que tú tienes que desempeñar como autoridad. Y la palabra carguero es una palabra más genérica, digamos, ¿no? Porque este sistema de cargos en muchas comunidades es muy jerarquizado. Y por eso cuando se habla de consejo, ¿no? Del consejo de la Quinchecua, ya estamos hablando de gente a la que se le reconoce jerarquía. Y el reconocimiento de esa jerarquía está en función del prestigio que tienen ante la comunidad o ante el grupo, ¿no? ¿Por estos cargueros hay un grupo, un consejo en cada comunidad, o hay uno general para todas las celebraciones? En el caso de esta celebración, del fuego, ese consejo es solamente un consejo que está formado por todos quienes hayan sido ya cargueros en sus respectivas comunidades, ¿sí? Entonces ese consejo, pues obvio, va creciendo año con año. Y ese consejo es el que acompaña
a los cargueros que van a asumir la celebración para, digamos, instruirlos en el sentido de la celebración y para que en la comunidad que va a ser la sede vayan organizándose actividades, tareas que asuman los cargueros de la comunidad para ir involucrando al mayor número de gente. Cada comunidad define si lo hace por barrio, si lo hace por familia, si lo hace, ellos sí ahí definen en función de sus propias costumbres locales, digamos, ¿no? Pero el consejo sí les va poniendo ciertas, no regulaciones, pero ciertos parámetros, porque uno de los elementos que es muy central en esta celebración es que no es una fiesta religiosa en el sentido de la religión católica, pero sí es una celebración religiosa en un sentido profundo de la religiosidad purépecha, ¿no? Entonces, esa es la parte que es muy interesante, ¿no? Tiene que ser, solamente participan los de las comunidades, ¿no? No participan autoridades civiles, no participan autoridades eclesiásticas, y eso siempre ha generado conflicto, ¿no? Sobre todo con autoridades eclesiásticas, ¿no? No, y esto que llaman del el sincretismo sí, de no, lo cristiano con lo purépecha. La religiosidad purépecha no la podemos separar así, pero hay un sentido que es más profundo, que está configurado también con todo el santoral católico, no lo podemos escindir, ¿no? Pero el sentido a lo que cuando me refiero a esto es al control que ellos tienen de su propia celebración, ¿no? O sea, no permiten que la Iglesia sea la que defina qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo. ¿Hay una fecha específica para todos estos pueblos a la hora de hacer la celebración o varían cada uno? No, es el 1 de febrero. Ah, eso sí. Es el 1 de febrero. Y esto fue una de estas convenciones que tomó este grupo iniciador de la fiesta. ¿Por qué hacerla? ¿Cuándo hacerla? ¿Dónde hacerla? ¿No? Todas estas, pues fueron cuestiones que generaron, ¿no? De hecho, hay varios colegas que han tratado este tema de la Curicahuari Quinchecua como este planteamiento de Hobsbawm de la invención de la tradición, ¿no? O sea, cómo se inventa, pero a partir de algo que ha sido, que existe, ¿no? Pero que le dan una forma nueva, ¿no? Y sí se hace el primero, y uno de los argumentos es que es muy importante para el ciclo agrícola esa fecha, porque es el momento en el que la constelación de Orión está en el cenit, ¿no? Y marca de alguna manera un calendario, ¿no? También era importante en la manera de marcar la celebración, era marcar como un alto en el camino antes de iniciar el otro ciclo. Por eso es la importancia del apagado del fuego y del encendido del fuego. Hay un día en que no hay fuego, ¿no? Entonces, en ese día transcurre la fiesta, ¿no? Y termina con el encendido del fuego. ¿Y cómo se apaga y cómo se prende el fuego? Sí, ahí tal vez regresamos a esto de cómo es la preparación de la fiesta, ¿no? Decía que después del 1 de febrero, cuando se prende el fuego en la noche, cuando ya se sabe cuál es la comunidad donde va a desarrollarse la celebración del año siguiente, se llevan los símbolos al nuevo pueblo, se reciben, se preparan. En esa recepción de símbolos hay varios símbolos en la celebración de la fiesta. Uno de los símbolos muy importantes es lo que le llaman ellos la piedra calendario, que es una piedra en forma piramidal, como de este tamaño, en la que en todos sus lados caben 52 símbolos. Cada comunidad que ha sido sede imprime un símbolo que lo identifica. Esa piedra, junto con otros símbolos, se entregan a la comunidad que va a ser sede al siguiente año. Y esa comunidad va rotando la visita que le dicen de la piedra a distintas casas. Eso hace que la gente de la comunidad que va a ser la que va a recibir la fiesta se vaya involucrando, ¿no? Y junto con la piedra van a recibir la bandera, van a recibir el pedernal, van a recibir el bastón de mando y otros símbolos que se han ido agregando a la celebración. Lo que no reciben, porque se queda en la sede anterior, lo que no reciben es el fuego. El fuego se queda en donde fue encendido, en la comunidad que fue sede. Y el fuego se tiene que quedar prendido todo el año. Y así como se rotaron
la piedra en su momento, se rota en el fuego. El fuego no tiene que apagarse. El fuego tiene que estar prendido todo el tiempo. ¿Con qué lo alimentan? Con carbón. Carbón. Y con leña, ¿no? Leña, básicamente, pero lo mantienen con el carboncito que se va haciendo de la leña, ¿no? Y ahí la participación de las mujeres es impecable, porque parecería que el fuego se apaga y las señoras, pues como le hacen en su fogón, le dan los buenos días al fuego y aquello vuelve a prenderse, ¿no? Claro. Y así lo mantienen. Dependiendo de qué tan lejos está la comunidad, la siguiente comunidad, ya que se va acercando el 1 de febrero, empieza a organizarse lo que es la caminata, para llevar caminando el fuego nuevo, el fuego viejo, a la comunidad donde va a ser la sed. Entonces hay caminatas que llegan a ser de 3 días, ¿no? Porque se tiene que llevar caminando el fuego, y durante el trayecto no se puede apagar el fuego. Ese es el traslado del fuego viejo. Cuando llegan a la comunidad sede los recibe el 31 de enero, en la tarde, nochecita. Cuando los recibe, es la gran fiesta porque llega el fuego viejo, y al llegar a la comunidad las mujeres apagan el fuego, ¿no? Y lo apagan así, esparciéndolo como apagan cuando les toca apagar su fogón, que difícilmente lo hacen, ¿no? El fogón siempre tiene que estar prendido. Es el hogar. Es el hogar. El fogón es el hogar. Efectivamente. Entonces apagan el fuego, y ahí ya se acabó la del ciclo anterior, ¿no? Y abre, pero esa apertura transcurre en un día sin fuego. Entonces al día siguiente, el 1 de febrero, en la mañanita, se hace una ceremonia del amanecer, y son una ceremonia que cada pueblo le imprime sus propias características, pero siempre guiados por el consejo, ¿no? Y hacen saludos, y luego empieza ya la preparación de lo que va a transcurrir durante el día, que es el día de la fiesta, por decir de alguna manera, ¿no? Viene el saludo a la bandera purépecha, que es otro de los símbolos muy importantes. Hay bandera. Hay bandera purépecha. Ajá. Luego hay una... Anasícucua. Perdón. Luego hay una... del saludo a la bandera, hay un momento en el que se define que es el trueque, el momento del trueque. Entonces se define un espacio y la gente cambia, ¿no? Es el cambio que ellos... Pero no es un trueque comercial, obviamente. Sí, o sea, es un trueque, no es con dinero, ¿no? Ajá. Entonces la gente que llega porque llega la fiesta que es la sede, a esa comunidad van a llegar personas de diferentes comunidades, ¿no? Y cada comunidad va a llegar con sus productos, como va a llegar con sus danzas, como va a llegar con su música, ¿no? Porque todo eso va a formar parte de la celebración. Entonces se hace el trueque, que es el cambio, el intercambio, sin dinero, ¿no? Y se define un espacio, se define un tiempo para hacerlo. En el transcurso del día, varios equipos juegan la guarucua, que es la pelota, el juego de la pelota purépecha, ¿no? Casi todos, y desde niñitos, niñitos de 3 años están ya con su bastón jugando guarucua, y todo eso va generando como los equipos que van llegando casi como a la final, y en la noche sí se hace la guarucua con pelota encendida, ¿no? Que es muy interesante. Noche, sí. ¿En qué es diferente el juego de pelota purépecha a otros juegos de pelota de otras regiones del país? Pues yo no conozco mucho de las otras regiones del país, pero la característica es de las que es con bastón. Con bastón, no es de codo y rodilla, cadera. Es con bastón, y es una pelota que se hace con fibra, con tela, con trapo, y es la que se sumerge en como combustible para ponerla como pelota encendida. Y es algo en lo que están participando jóvenes ni siquiera nada más purépechas, ¿no? Es un juego que realmente se ha extendido en muchos ámbitos. En el ámbito urbano, muchísimo se ha extendido, ¿no? Entonces, durante el día hay juegos de guarucua. En algún momento hay la misa, y siempre esto genera ¿Misa cristiana? Misa cristiana, porque pues en los pueblos purépecha, ¿cómo va a haber una fiesta y no hay misa? Entonces, eso ha generado siempre esta tensión que comentaba. Digamos que no se prohíbe, pero tampoco se fomenta,
¿no? Porque la fiesta es básicamente una fiesta civil, ¿no? O sea, en el sentido así de la palabra, ¿no? Y después llega un momento que es muy importante, que es la Guanópicua. La Guanópicua es el recorrido por el pueblo con los símbolos, con la piedra en cabeza, ¿no? La piedra calendario. No hay fuego. Y atrás la piedra calendario la llevan pues la comunidad que es la sede, la que va a entregar a los siguientes cargueros, y van acompañada de todos los otros símbolos. Va la bandera purépecha atrás, y luego empiezan de manera así como decreciente, digamos, los que fueron los primeros, la comunidad que fue la primera sede, la segunda, la tercera, ¿no? Se supone que van en ese orden. Hay muchas comunidades que no participan todos los años, pero digamos que siguen un orden, que están rememorando todo el tiempo, ¿no? Esta fiesta es algo que permite que la memoria se actualice, ¿no? Entonces, ¿quiénes le hicieron? Así sucesivamente. Y luego ya, y cada comunidad va encabezado, algunas veces con una manta que dice el nombre, pero si no, simplemente con el traje de cada comunidad, que es muy distintivo, o con la danza con la que ellos asumen y se representan, ¿no? Y así hacen ese recorrido que es el recorrido de la despedida. Digamos. ¿Hay una vestimenta especial para la fiesta? No. Cada pueblo va engalanado como corresponde, ¿no? Y cada pueblo elige alguna danza, alguna música, algún grupo que los represente en el momento en el que después de este recorrido de los símbolos se abre lo que llaman como el programa, ¿no? Entonces ahí sí se van presentando que llegó San Andrés con su danza de tal, pues se presenta, que llegó San Juan con la danza de Cúrpites, se presenta la danza de Cúrpites, que llegaron los pireris de Cocuchucho o de Comachuén, se van presentando uno a uno, y es una forma de auto presentarse, ellos eligen con qué se representan. San Juan es San Juan Parangaricutiro, que llega con la danza de Cúrpites generalmente, ¿no? No te pregunté a la hora que mencionaste la piedra calendario, que la describiste en su forma, y hablaste de 52 símbolos. A lo mejor es una pregunta un poco obvia, ¿por qué 52 símbolos? Por el siglo. Por el siglo. Por el siglo. O sea, representa cada símbolo es un año, algo así. Y son 52 años los que hacen un siglo. Entonces se supone que está diseñada para que quepan 52, ¿no? Y con eso cierran un siglo. Se puede decir que desde 1983 van a contar 52 años hasta el siguiente inicio del nuevo ciclo. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y las banderas cómo son? Es una bandera que está dividida en 4 rectángulos. Cada rectángulo es de un color, y cada color representa una de las subregiones de la extensísima área donde están distribuidos los pueblos purépecha. Son 4 colores. El azul representa a los pueblos de la región del lago, la verde a los de la sierra, la morada a los de la ciénaga de Zacapu, y la amarilla a la cañada de los 11 pueblos. Y en medio tiene un puño, tiene una piedra, un cuchillo de obsidiana, y tiene un puño. Y abajo del puño dice Huchari Huinapicua, que quiere decir nuestra fuerza. Este símbolo lo acuñó del puño, y el Huchari Huinapicua lo acuñó la comunidad de Santa Fe cuando a propósito de un conflicto agrario muy fuerte defendió sus tierras. Santa Fe de la Laguna. Entonces, esto que se le inscribió a la bandera es como el grito con el que cuando llegan a cada comunidad, y cuando va a empezar o cuando va a terminar, gritan con el puño izquierdo en alto, Huchari Huinapicua, ¿no? Y se oye, es muy fuerte. Sí. Muy bien. Sí. En cuanto al bastón de mando. El bastón de mando es similar a algunos de los otros símbolos. La celebración empezó con poquitos símbolos, ¿no? Y parte justamente de la religiosidad de los purépechas es ir agregando cosas. Y uno de los agregados, digamos, se da siempre por la comunidad que recibió la fiesta, ¿no?
porque es un pueblo en donde el intercambio de dones, lo que se da, lo que se recibe, es un principio muy fuerte de su religiosidad, de su manera de ser. Entonces, ni modo que llegue la piedra, ni modo que llegue la fiesta y no se lleve nada de la comunidad. Entonces, la comunidad, las comunidades muchas han ido agregándole elementos a estos símbolos, ¿no? Entonces, el bastón de mando se agregó cuando fue la celebración en la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, eso se le agrega. Y a partir de ahí, hay siempre una serie de discusiones de cuál se queda como símbolo, cuál se quita, cuál ya no, porque si no, o sea, van a ir siendo tantos que van a perder el sentido, ¿no? Entonces siempre la tensión está entre menos, pero muy claramente identificados, para que no se distienda, digamos, el sentido de la representación, ¿no? Y también yo te mencionaba que han agregado un guaje con incrustaciones. Eso lo agregaron en San Jerónimo Purenchecuaro, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo fue, o sea, la decisión es lo aceptas porque se lo están, digamos que lo están dando como parte de, pero eso no necesariamente se constituye en el símbolo. Y ese guaje fue un guaje que hizo un artesano de Pátzcuaro excelente, Mario Agustín, y es un guaje hecho así tal cual, ¿no? Con el maque, pero en su más pura expresión, muy linda pieza, pero no está considerada como un símbolo. Representa el guaje con el que se entregó la relación de Michoacán, ¿no? O sea, sí tiene muchos sentidos, le generan muchos sentidos, porque justamente como es una celebración que se inventada, por decir de alguna manera, pues no es algo que ya exista un determinado objeto con un sentido, sino que se crea el objeto y se crea el sentido, ¿no? Entonces eso hace que sea cada vez más complejo. Incorporaron ya también como símbolo la fotografía del padre Agustín, porque como murió el padre Agustín, que fue uno de los iniciadores de la fiesta, pues entonces llevan al padre Agustín con su foto, ¿no? Entonces, bueno, se van agregando y la tensión siempre está entre no tantos, ¿no? No todos. La música, las danzas, ¿qué es lo que interpretan, lo que ejecutan? Aquí es muy interesante porque si lo contrastamos con otras celebraciones, otras fiestas, por ejemplo, hay una fiesta que ha organizado desde hace muchos años, que se organiza no con tanta regularidad, pero es un evento cultural muy del ámbito institucional, ¿no? Que se llama la Cuinchecua o Fiesta Grande de Michoacán. Y es lo que las instituciones, el Secretaría de Cultura organiza para presentarlo en el Museo del Estado, en el Teatro Morelos, cuando fue el Festival Cervantino, la traen acá al Palacio de Bellas Artes, pero allí sí las instituciones eligen qué danza de qué pueblo, ¿no? Entonces, a ver, queremos que tú vengas con tu danza, pero la danza es la espectacular, ¿no? La de ballet folclórico, digamos, ¿no? Las grandes. Pero cuando se trata de la celebración del año del fuego, es cada comunidad elige con qué va a representarse a sí mismo, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de sus danzas que tienen durante el año, ¿no? Entonces hay algunas que sí ya son como muy representativas y la gente espera los cúrpites de San Juan, los cúrpites de Angahuán o los viejos de Charapa, ¿no? Pero cada comunidad elige con qué se va a representar, cada comunidad elige con qué pireris se presentan. Los pireris son importantísimos en estos encuentros. ¿Qué es un pireri? En pireri es el que canta la pirecua, la canción purépecha, ¿no? Y el pireri no es solamente el intérprete, sino es el compositor. Entonces ahí hay toda una serie de normas muy interesantes que se van desplegando a lo largo de la presentación de este programa, ¿no? Que es realmente es muy muy interesante, pero a mí lo que me parece siempre más interesante es quién elige qué para presentarse, ¿no? Me mencionaste regiones territoriales como la Sierra, el Lago, la Ciénega y la Cañada. Cuando hablamos de región purépecha, no hablamos de todo el estado de Michoacán. No. ¿Cuál es la región purépecha? La región purépecha, digamos que así geográficamente sería como la parte central ligeramente hacia el occidente y el norte de Michoacán. Si hiciéramos un cuadrángulo, digamos, aunque no es regular,
pondríamos de un extremo abajo Pátzcuaro, por decir de alguna manera, Pátzcuaro, arriba Quiroga, municipio de Quiroga, hasta el otro extremo Tangamandapio, que ese es un largo, y hacia abajo Uruapan. ¿Sí? Son 23 municipios, muchos pueblos son, o sea, aquí es medio difícil decir cuántos, ¿no? Pues dicen son 100, otros dicen 90 y tantos, otros 120. Es muy difícil porque tiene que ver con la autoadscripción, ¿no? Iban las islas Janitzio, Pacanda, Tecuén, Yunuen, Jarácuaro. Obviamente Tzintzuntzan, bueno, todos. Sí, muchas veces van realmente organizados como contingentes, ¿no? O sea, se organizan yendo en camión, camionetas, y hay unos que van como familias. Pero tú es finalmente alrededor del lago. No, porque hasta Uruapan, claro. Sí, ¿no? Y hasta la sierra para arriba, casi por Zamora, ¿no? Sí, no es muy extenso. Pero Zamora ya es casi Jalisco. Pues sí, por eso es que si la sede, por ejemplo, fue en Conguripo, como fue en un año, y al año siguiente fue hasta Nahuatzen, pues ahí fueron 2 días de travesía con la piedra, ¿no? Porque hay que caminarle todos los cerros. Bien. ¿Qué tantos elementos tiene esta fiesta? ¿Qué tantos elementos prehispánicos tiene? Eso, yo no me he metido mucho, obviamente, en la manera en la que se diseñó la fiesta. Se hace alusión todo el tiempo como a lo tarasco, ¿no? A lo que les dio el origen, ¿no? Entonces, por eso la piedra, por eso el guaje, por eso el bastón, por eso, ¿no? Pero, pues, como en toda cultura, o sea, es una reelaboración de significados, es una inclusión de elementos que hacen que todo esto sea una permanente actualización de esa memoria, ¿no? O sea, sí, por supuesto tiene raigambre, ¿no? Prehispánico, pero la historia de los purépecha, como la de muchos pueblos indígenas de nuestro país, no la podríamos entender sin atender a los siglos de colonia, ¿no? Ahí se configuran también culturalmente, no fue solamente que se les despojó de su cultura, al contrario, la cultura se reconstituyó en todos esos procesos, ¿no? Pero digamos, es que no sé, se me ocurre, es cosa personal, una ceremonia en las yacatas de Tzintzuntzan, eso es interesante porque cuando es la ceremonia del amanecer, el 1 de febrero, cada comunidad elige el lugar donde quiera hacer esa ceremonia. El consejo ahí de alguna manera induce que sea un lugar emblemático. ¿Y qué es eso de un lugar emblemático? Pues la gente lo va a considerar como su lugar de origen. Y puede ser un manantial, puede ser una yacata, puede ser una piedra, puede ser cualquier lugar que sea significativo y que rememore el origen de la comunidad. Entonces ahí es donde las yacatas tienen, digamos, su lugarcito. Bien, hacemos una breve pausa para recordar a nuestra ciberaudiencia que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que estamos conversando con la doctora Aida Castilleja sobre la celebración, la fiesta del Año Nuevo Purépecha. Mejor lo digo en español porque en purépecha no me sale. Estamos transmitiendo a partir de www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Continuamos, pues. Con el tiempo, ¿qué sentido le han atribuido a la fiesta a estos pueblos? Yo creo que sí es una celebración en la que ha habido un proceso, creo yo, creciente de apropiación. ¿No? O sea, fue una iniciativa de un determinado grupo, pero el transcurso del tiempo ha ido haciendo que realmente sea una celebración apropiada. Pudo haber sido una iniciativa fallida, ¿no? Y que ya no haya tenido eco. En este caso sí ha tenido que ver mucho con el trabajo del consejo, ¿no? Porque son ese trabajo que tienen que van haciendo, en donde nuevamente, como el sentido es la recuperación de los fortalecimientos de los vínculos entre las comunidades y al interior de las comunidades, pongo un ejemplo. Si la comunidad cede, o porque esta celebración se pide, no se da,
tú tienes que hacer la solicitud y el consejo va a definir a quién le corresponde la fiesta del siguiente año. Si es una comunidad que está atravesando por algún conflicto, pero que en las discusiones entre el consejo y la propia comunidad que solicita se ve que hay la clara intención de que la celebración sirva para resolver el conflicto, entonces la otorgan. Si al contrario, si se ve que aquello va a ser, no pinta bien, optan por no dar la sede, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con ese sentido de cómo se toman acuerdos, cómo se resuelven conflictos, ¿no? Porque eso es lo que sí ha tenido así como fuerza, ¿no? La otra cuestión, la parte, digamos, más visible de la fiesta, que es esta explosión de la música, la comida, eso es así, increciendo, ¿no? ¿Cuánto dura la fiesta? Todo el día. Pero varios días. Hablamos del 31 de enero. El 31 febrero. cuando reciben los símbolos. El primero es el día fuerte y ya el primero en la noche cuando se prende el fuego, ya, porque como no es una fiesta que se va a quedar la gente en la comunidad. Claro. ¿Sí? Entonces vienen de muchas comunidades, muchos sí se quedan porque pues tienen familiares o se quedan en el atrio, ¿no? Pero no es no es como las otras fiestas, ¿no? Que como es en el mismo pueblo pueden quedarse una semana, ¿no? En la fiesta, pero no, esto es así más cortita. Bien, quisiera que me hablaras de lo que está vetado, lo que está vedado dentro de la fiesta, o sea, por ejemplo, lo del alcohol. Si no se permite alcohol, no se permite intromisión de partidos políticos, siempre les ha generado mucho conflicto la intromisión de la iglesia y también les ha generado conflicto la intromisión de instituciones públicas, ¿no? Porque todo es con recursos propios, pero pues por supuesto que muchas veces las instituciones estarán encantadas de apoyar con un cartel porque va a salir el sello de la institución, pero el consejo en eso es trata de evitar, ¿no? Otra de las cuestiones que siempre les ha generado conflicto y que tiene que ver justamente con la manera como ha crecido la celebración es que se incorporan de todos, ¿no? O sea, jóvenes, viejos, no tan jóvenes, unos con muy claro interés así turístico, otros para ir a pasar, muchos jóvenes por la Guarucua, ¿no? Entonces se han incorporado muchos que no son solamente purépecha, ¿no? Y ahí siempre hay como esa discusión, mejor sí, mejor no, y bueno, pues no se puede poner el límite en una expresión cultural tan fuerte y tan incluyente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, quedan muy claro que ha habido muchas veces que llegan compañías a querer filmar, ¿no? Y ellos tienen muy claro que no les interesa una difusión para fines turísticos, ¿no? Pero existen registros fílmicos de estas fiestas, sí, pero no con fines turísticos. Pero sí, hay mucho, o sea, la gente todo el tiempo está filmando, pero cuando llegan estos para otros fines, lo tienen que solicitar ante el consejo tiene que definir, porque son muy cuidadosos de que esto no tenga un viraje hacia el turismo. Quisiera que me platicaras de este grupo que se llama, voy a la pronunciación, Huaniscuyarjani, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, salió perfecto y que ahora sí que para los, como decimos, para los cuates es los cuanis. ¿Los cuanis? Los cuanis. Cuanis. Muy bien. Sí, este grupo está formado por investigadores, muchos colegas de Lina, otros no de Lina, otros del CIESAS, del Colegio de Michoacán, pero lo que es interesante es que es un grupo de formación muy plural, no somos solamente investigadores académicos, pero es un grupo interesado en el estudio del pueblo purépecha y convocamos a arqueólogos, lingüistas, historiadores, de todo, ¿no? Tenemos una reunión cada 2 meses, tenemos 6 reuniones durante el año, este año cumplimos 17 años y no tenemos ningún respaldo institucional más que el de nuestras propias instituciones donde elaboramos, pero digamos en términos de recursos, con los recursos que cada quien tenga, ¿no? Pero es interesante porque es un foro en el que podemos escuchar
textos que han sido publicados o ponencias que han sido presentadas en diferentes foros a los que la gente en la región difícilmente tiene acceso. Entonces muchas veces llegan, si hacemos una sesión, por ejemplo, sobre comida, pues invitamos gente también que hace la comida, ¿no? ¿Quiénes van a estas reuniones de los Cuanis? Vamos investigadores de diferentes instituciones, de diferentes lados del país, a veces extranjeros que vienen por México coincidiendo con las fechas de nuestras sesiones, y también va gentes de las comunidades, ¿no? Nos interesa mucho que haya un público, o sea, que quienes participamos sea lo más variado que se pueda, porque estamos muy claros que pues el conocimiento que se genera de esa manera y tiene que ir y venir, ¿no? Luego llegamos los investigadores a los pueblos a trabajar tal o cual tema y la gente de las comunidades no se entera ni qué hacemos los investigadores, ¿no? Y a veces no nos damos tampoco el tiempo para poder realmente dialogar, ¿no? Porque pues de repente lo interpretamos nosotros, pero la gente dice, yo eso no te dije que así era, ¿no? Entonces, ¿cómo generar otras formas de comunicación? Y también mucha comunicación entre colegas, ¿no? Porque a veces los ámbitos de las instituciones llegan a ser o muy cerraditos o demasiado formales, y entonces en esas reuniones rompemos o sea, somos muy formales, pero rompemos las formas institucionales, ¿no? Y muchas veces colegas de una misma institución que en su institución no han tenido oportunidad como de dialogar, intercambiar, lo hacen ahí, ya sea presentando trabajos similares o comentándose uno a otro, ¿no? Porque la reunión se organiza invitando ponentes, 2 ponentes por sesión y comentaristas para ese ponente. A veces invitamos un ponente y 3 comentaristas, entonces lo rico de esas sesiones son estos comentarios también, porque a veces el texto ya está publicado o es una ponencia que se puede reproducir, pero lo que es muy interesante escuchar son también los comentarios, ¿no? Claro. Y después la participación de la gente, ¿no? Cuando hablas de colegas, no solamente son antropólogos, historiadores, arqueólogos, lingüistas, de todo, ¿no? Y gente de las mismas comunidades que está muy interesada en aportar y conocer más de sus pueblos. ¿Esto se hace con público o es un encuentro académico entre ustedes? Digamos? Nunca es una sesión cerrada, siempre son abiertas. Digamos que tenemos un directorio al que circulamos toda la información para mantenerlos convocados, pero está abierta a quien quiera participar. Muy bien, pues vamos a pasar a este otro tema sobre esta celebración, que si puede ser tomada esta celebración como ejemplo de salvaguardia o conservación de patrimonio cultural intangible, inmaterial. Sí, yo creo que ahí ese es un tema que a mí cuando una de las preguntas que habían ahí, que habíamos estado como pensando, es esta cuestión de qué se obtiene con este tipo de trabajos para investigación. Y a mí me parece que una vertiente muy interesante es justamente lo de patrimonio cultural, ¿no? Yo entiendo que hay que precisar a patrimonio cultural inmaterial, pero me parece que dada la complejidad que está adquiriendo o que ha renovado el concepto de patrimonio cultural, sería muy pertinente pensar en el de patrimonio cultural en grande, ¿no? ¿Para ti qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural sería, retomando ahí sí muchos de los planteamientos de autores como Bonfil, como Florescano, pues es una construcción social, ¿no? No es algo que exista, o sea, no es algo inherente al objeto, es un valor que se le reconoce en determinadas condiciones sociales, en determinadas condiciones históricas, ¿no? Pero lo otro es por qué se reconoce un determinado objeto con un valor patrimonial, no es algo inherente. Y cuando a partir del reconocimiento de la diversidad cultural se abre el concepto a patrimonio cultural inmaterial, me parece que tiene muchas dificultades ese término, ¿no? Porque aunque se refiere muy claramente a qué es el patrimonio vivo, pues entonces ¿por qué no haberle llamado así, ¿no? ¿Cómo podemos decir que es intangible la comida? Pero bueno, entendemos cuál fue el sentido que la UNESCO le imprimió a lo del patrimonio cultural inmaterial.
Pero lo que me refiero es que justamente el reconocimiento de esas otras formas de patrimonio debería de llevarnos a repensar el concepto mismo de patrimonio cultural. ¿Qué es lo que en determinadas condiciones se selecciona de la cultura para ser reconocido como patrimonio cultural? No podemos pensar que cultura y patrimonio es lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué de la cultura se selecciona? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién lo selecciona? ¿No? No va a ser lo mismo esto que decía de cuando la fiesta, la Cuinchecua, la fiesta grande de Michoacán, es una selección que hace la Secretaría de Cultura que dice yo quiero que tú vengas representado por tal, a que la propia comunidad diga yo voy representado por tal cosa, ¿no? Ahí quién está seleccionando qué, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece quién es ese sujeto social del patrimonio cultural, no la cosa en sí, sino qué es el proceso social que está atrás de eso que va a ser o no reconocido como patrimonio cultural, ¿no? A mí me quedaría como muy claro que hablando de esta celebración, y por eso pensaba como tema de investigación, ahondar a partir de este tipo de expresiones cuál es realmente el sentido de patrimonio cultural, ¿no? A partir de quién, como escenario, esta celebración es muy interesante para ahondar en este sentido. ¿Dónde pone uno el umbral entre cuál es el proceso de producción y reproducción de la cultura y cuál es el proceso del reconocimiento de eso en patrimonio cultural, ¿no? Si entendemos que el reconocimiento como patrimonio cultural para el reconocimiento de la diversidad cultural es absolutamente central, que celebraciones como estas se constituyan en eso, como un proceso, un producto histórico. Pero lo que me parece más importante si estamos hablando de patrimonio es quién tiene el control de la producción de ese elemento cultural, ¿no? Es totalmente distinto si el control de la producción lo tiene el grupo que genera esa cultura, claro, a que cuando se escinde del proceso de producción de la cultura y se escinde del proceso de patrimonio cultural, ¿no? ¿Dónde pone uno la línea, ¿no? De aquí a acá es cultura, de aquí a acá es patrimonio. Desde mi punto de vista está en quién tiene el control de ese proceso, ¿no? ¿Para qué se elige? ¿Para qué se valora? ¿Para qué son criterios totalmente distintos, ¿no? Cuando, por ejemplo, declaratorias, y no es el tema ahora, pero lo pongo solamente como algo que me parece que puede dejar muy clara esta diferencia. Cuando el patrimonio cultural inmaterial, y esto se ha visto no solamente en México, en muchos otros países, se constituye como un elemento de atractivo turístico, o se constituye como un elemento para reforzar la educación de una sociedad. Son dos cosas distintas, ¿no? Y a mí me parece que el sentido del patrimonio cultural no lo podemos separar del de educación, ¿no? Y no es la educación solamente para quienes producen ese elemento, sino para la sociedad que está obligada a reconocer la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? No les vamos a decir a los purépechas, esta es su fiesta, pues sí, ya sé que es mi fiesta. Por decreto. ¿No? Sí, ¿no? Pero sí es importante que haya un reconocimiento de la diversidad cultural para otros, ¿no? Cuando se habla de la interculturalidad y de estas cosas, parece que la interculturalidad solamente es pertinente para los indígenas. Los pueblos indígenas han vivido históricamente en la interculturalidad, claro, ¿no? ¿Quiénes son los que no hemos vivido en la interculturalidad? Las universidades, las instituciones que estamos como pensando en una sola cada quien en su parcela. Entonces, esa cuestión de constituirla en patrimonio para visibilizar esa diversidad, para reconocer esa diversidad, para dignificar a todos estos pueblos, me parece que es una cuestión elemental. Pero el punto es quién tiene el control de la producción de ese patrimonio. Me encontré una frase muy sencillita, muy bonita, de un profesor de nombre Jim Hee de la Universidad de Corea, que dice: el patrimonio intangible es la materialización del espíritu, ni más ni menos. Sí. Eso me gustó mucho como esencia. Sí, ahí el punto es que siempre sabemos que la cultura misma tiene una dimensión objetiva y una dimensión material e inmaterial. ¿No?
Pero esa distinción entre la cultura material y la cultura inmaterial no la debemos traspasar, creo yo, al patrimonio. Porque si no, ahí es en donde se pone pantanoso el camino, ¿no? Porque todo va a tener un significado. O sea, sería como pensar que las zonas arqueológicas no tienen un significado, ¿no? Tienen un significado, sí, para la historia nacional, porque han sido constituidas patrimonio de la nación, pero para la gente de los pueblos tiene un significado. Lo tiene de la misma manera como tiene el significado de su fogón. Entonces ahí donde escindimos eso. Por eso creo que sería muy pertinente no pensar en el concepto de patrimonio cultural como algo acabado, ¿no? Sino pensarlo siempre como en un proceso de construcción social, histórica, que se va a ir como modificando, ¿no? Y justamente esta introducción del patrimonio cultural inmaterial me parece que es un elemento muy claro que nos debería de llevar a repensar todo el concepto grandote de patrimonio cultural. Y si nos vamos más atrás, ¿qué es cultura? Y cultura es todo. Sí, todo. Pero por lo menos de patrimonio cultural que tiene que ver con acciones institucionales, ¿no? O sea, el patrimonio cultural está atado a acciones institucionales, porque es un reconocimiento que tiene que ver con una cuestión jurídica, ¿no? Sí. Y la cultura, pues, se produce y se seguirá reproduciendo, bendito sea Dios. Pero el patrimonio cultural requiere de una acción institucional. Una declaratoria, ¿no? O un reconocimiento o un algo, sino ¿qué sentido tiene el nombrarlo patrimonio, ¿no? ¿Qué evolución ha habido de la fiesta desde que empezó en 1983 y ahora 32 años después? Que se ha hecho con mayor participación, que se ha complejizado, ¿no? Para algunos dicen, no, ya se está deshaciendo el sentido de la fiesta, ¿no? Porque de repente sí llegan cada grupo que dices, como grupos New Age, grupos hippies, de todo, ¿no? Pero los del Consejo dicen nuevamente que mientras ellos como Consejo y la comunidad sede tenga como el control de la celebración, pues eso está garantizado, que es el sentido, ¿no? Ya los que lleguen y los que quieran pensar, hay elementos de la celebración en donde sí muy claramente no permiten la entrada de determinadas personas, ¿no? O sea, hay momentos en los que las decisiones son exclusivamente del Consejo y se sabe que está sesionando el Consejo y nadie se puede haber un momento de la plática, de la organización, que es abierta, pero llega un punto en los que el Consejo dicen, por favor, retírense quienes no son del Consejo, ¿no? En la ceremonia del amanecer lo mismo, no toda la gente está bienvenida, a veces ponen restricciones, no van, más que tal cosa. No se permite tomar fotografías en esta del amanecer no se permite tomar fotografías, ni video, ni nada. Hay otro momento en que es un momento en donde los del Consejo se van al Temazcal y son solamente los del Consejo. Y ahí pero son cuestiones que han ido decidiendo sobre el camino. No hay cosas que más o menos están firmes, pero las otras son todo el tiempo tema de discusión. ¿Tiene que ver con la ceremonia del Fuego Nuevo que se hace en el Cerro Huizachtepetl, el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa? No, para nada. No. Es otro tipo de ceremonia. Sí, esto es pura pechazón muy aparte. Hoy quisiera que nos platicaras sobre tu experiencia ya personal, tu participación, anécdotas, algo que hayas vivido, en donde hayas participado, algo de lo que quisieras hablar, pero ya desde adentro, de la entraña de la fiesta. Yo llevo muchos años registrándola. Sí, yo en todo esto de las fiestas más me ha interesado la parte que está abajo, ¿no? Lo que es más invisible, digamos, ¿no? La cuestión de la organización, del toma de acuerdos, en fin. Pero además uno de mis temas de investigación es sobre el espacio, sobre cómo se concibe, cómo se constituye el espacio. Y por la dinámica y la lógica cultural de estos pueblos, en donde muy importantes son las visitas entre pueblos, que son la manera como de articularse entre los pueblos, ha sido muy importante la caminata con llevar el fuego viejo de la comunidad anterior a la nueva sede.
Y esto se empezó hace como unos 10 años, ¿no? Son de las cosas que se han ido agregando, ¿no? Es innovación. Son innovaciones desde hace como 10 años, pero ya se han hecho de manera ininterrumpida. Y no va mucha gente, bueno, varía según la distancia, según el tipo de trayecto. Y para mí ha sido una de las experiencias más bonitas de este acompañamiento, digamos, ¿no? ¿Pero participas o vas como espectadora? Pues es que ya hay punto en donde ya no hay ya línea. te reconocen, ¿no? Claro. De hecho, en algún momento, así cuando la gente ya va cansada, ayúdanos con el fuego, ¿no? Sí. Entonces, ¿Te has cargado el fuego? Sí, en algún tramo, ¿no? Porque pues cuando ya son caminadas muy largas y ya no acompaña mucha gente, pues hay que estárselo turnando, ¿no? Igual que cuando se llega a algún lugar, paraje a comer, pues el fuego aquel sagrado se convierte en el anafre para calentar la tortilla, ¿no? Y luego se vuelve a constituir en el fuego sagrado, ¿no? Pues muy sagrada la tortilla también. Por supuesto, por supuesto. Pero esto permite que realmente la gente en su caminar vaya reconstruyendo las relaciones entre sus pueblos y vaya conociendo, porque muchos no conocemos, ¿no? Entonces la plática, el transcurrir, porque pues va uno caminando todo el día, ¿no? Todo el día, y descansas un rato y le sigues caminando, ¿no? Este sentido de los cerros, de determinados parajes, de la luz del día, de las temperaturas, porque hace frío durante esa temporada, ¿no? Y sí, es una manera de reconstruir, porque buscan hacer la caminada por los caminos viejos, ¿no? Por los caminos reales. Hay lugares en donde ya no se puede reconstruir el camino real y se van entonces por carretera, pero en lo posible es recuperar los caminos reales. Entonces eso te genera otra visión de la geografía de los pueblos, ¿no? Ahora uno puede pensar de Erongarícuaro a Pichátaro, híjole, no, son quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque te imaginas la carretera, pero te vas caminando y llegas en 2 horas, ¿no? Y entonces así entiendes realmente por qué eran las relaciones de intercambio, ¿no? De mercados, ¿no? Tenían que ver con estas caminadas de jornadas diarias, ¿no? ¿Tienes informantes? ¿Trabajas con informantes? No, a mí esa palabra me parece como de judicial. ¿No? Así como, ¿quién es mi informante? Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrirnos a otra manera de entender las cosas, ¿no? De relacionarte. De relacionarte, ¿no? De hecho, ha habido momentos en mi práctica en donde, pues sí, estoy platicando con las personas para poder entender, pero llegan a ser relaciones tan, pues de repente tan fuertes, que digo, esto no es información. Este es un sentido de la vida que uno tiene que entender de otra manera, claro, ¿no? Y entonces eso más sirve para entender esa lógica, más que como información específica. No sé si soy clara como en la diferencia, ¿no? Sí trabajo mucho con entrevista, pero trabajo mucho con observación, ¿no? Mucho con observación y con involucrarme en las actividades de las personas, ¿no? En las acciones, o sea, con esto del espacio. Si mi tema es del espacio, pues no hay mejor manera que conocerlo que caminándolo, ¿no? Que vivirlo en el espacio. No me voy a poner a platicar del espacio sentada al lado de un fogón, que es delicioso de cualquier manera, pero hay muchas cosas que tienen que ser en la acción misma, ¿no? La entrevista solita, pues, desmerece, creo yo, si no tenemos la capacidad, la posibilidad de observarlo en el accionar real, ¿no? Cotidiano. ¿Tú eres de Michoacán? No, yo soy chilanga. ¿Y qué haces allá? ¿Y por qué has elegido dedicar tu vida? No es pequeña la frase. Sí, tu vida a lo purépecha. Yo ¿Vives en Erongarícuaro? Vivo en Erongarícuaro desde hace 25 años, en Michoacán desde hace 30. Pues mi decisión de irme a Michoacán fue desde que fui alumna en la ENA. Y una primera práctica fue en la Sierra Purépecha y yo dije, yo como de acá soy. Entonces cuando me llegó el momento de decidir que ya me quería salir de la Ciudad de México, pues no tuve mucha duda y me encaminé a Michoacán. Y allá después entré al Colegio de Michoacán en la maestría y ahí fue cuando hice la decisión de quedarme en Erongarícuaro, no solamente por mi vida personal, que por supuesto que interviene en ese tipo de criterios, claro, sino sobre todo por la posibilidad de hacer trabajo de campo sin tener que modificar mi vida cotidiana, ¿no? Y fue una decisión que creo que fue
afortunada. Pues ya no es trabajo de campo entonces. No, de hecho de repente es difícil, ¿no? Poner así hasta que ya no estoy trabajando. ¿Dónde está el campo? Sí, ¿Dónde termina? ¿Dónde acaba? ¿Dónde está el umbral, no? Uh-huh. Pero sí me da... De repente, justamente por estar uno tan metido en eso, me dan muchas ganas como de irme a algún lugar en donde yo no tenga un referente cultural, ¿no? Así como de, a ver, ¿no? ¿De qué se trata la vida en otro lugar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto ahí estoy. En Nueva Zelanda, sí, algo así, Australia. Algo así. Muy bien, oye, nos queda muy poco tiempo. Quisiera que nos sugirieras algo de bibliografía para quien esté interesado en seguir sí, este tema. Hay tesis, hay varios artículos que son sobre el tema, hay varios libros que no son sobre el tema de la fiesta, sino que la tratan como uno de los elementos. Por ejemplo, trabajo sobre identidades de Eduardo Zárate, Uh-huh. Del Colegio Michoacán. Andrew Roth también ha trabajado la cuestión de esta celebración más como en la vertiente de la etnicidad, ¿no? Porque pues sí tiene esta dimensión política, digamos, de esta celebración, Uh-huh. en el sentido de la reconstitución del pueblo, ¿no? Hay tesis de la Universidad Michoacana de Historia, de Lorena Ojeda, es una de ellas, otra es Alejandra Camacho. Alejandra Camacho, ella es de la Universidad Intercultural de Michoacán, Uh-huh. que hizo su tesis sobre eso, y hay una alumna de la Universidad Michoacana, Gloria Gómez, que hizo su tesis. Hay publicaciones, hay artículos, y hay una página que sí les recomendaría que la coordina Tata Pedro Victoriano. Él es de San Lorenzo Naren, y es www.purepecha.mx. Purépecha con algún H en medio. No, así está españolizado, Purépecha, ¿sí? Purépecha. Y bueno, hay muchísima información. Los Purépecha les encanta estar pasando y verse en videos, entonces le teclean Año Nuevo y van a salir miles y miles. ¿Ah, sí? Bien. Sí, les encanta andar pasando videos. Muy bien. ¿Algo con que te quieras despedir? ¿Alguna frase, pensamiento, mensaje, reflexión, colofón? No, pues bueno, muchas gracias. Lo que sí, yo sí insistiría en abrevar de la documentación en términos de nuestro trabajo como investigadores, ¿no? De abrevar de la documentación que hacemos de cualquier forma de expresión, manifestación de la cultura, abrevar de eso, y como investigadores del INAH sí realmente replantearnos lo del patrimonio cultural, que sin duda es algo que tiene muchas aristas, y en tanto que el patrimonio cultural pueda ser para reconstituir las identidades, que tenga una vertiente de fines para la educación, para el reconocimiento de esta diversidad, bienvenido, ¿no? Si el patrimonio cultural solamente queda hacia el turismo, me parece que es delicado. No digo que el turismo sea el diablo ni nada, pero hay que ir con pasos más cautelosos, y si es el patrimonio para la educación hay que ir con paso firme, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Aida Castilleja, gracias por esta conversación sobre el Año Nuevo Purépecha. Muchas gracias, encantada. Bien, pues así desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión, que ha sido posible gracias a la generosa participación de Aida Castilleja. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y de Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH a cargo de Gabriela Marentes, producción Eva Nivaldo Morales, grabación y operación técnica Joel Cuautle. Hasta la próxima. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.